Muy buenas tardes, estimados compañeros, compañeras, auditores y auditoras, seguidores y seguidoras, amigos y amigas de Nuevo Mundo Patagonia, Radio Nuevo Mundo Patagonia en el 104.7 de su dial. Estamos comenzando una nueva edición de nuestro programa Primera Línea, correspondiente al día de hoy, lunes 11 de mayo de 2020. Y estamos comenzando así como en familia, ¿eh? Digamos, eh, vamos a tener tiempo, al menos en el primer bloque del programa, para analizar relajadamente los temas que están en pauta. Nos acompaña, como siempre, esta tarde, don Dalibor Eterovich, presidente regional del Partido Comunista de Magallanes. Compañero, buenas Muy buenas tardes. tardes. Buenas tardes, compañero Claudio. Buenas tardes a todos los oyentes, a todas las personas que navegan por la internet. Un saludo para Fernando también. ¿Cómo están? Fernando Bamonde, ¿cómo está usted? Bien, Claudio. Igual, saludos a Dalibor y a los radioescuchas. Y a los cibernautas que nos ven en todo el mundo y sus alrededores a través de la plataforma de Facebook, Nuevo Mundo Patagonia Radio, y también de YouTube, Patagonia Radio Nuevo Mundo. Así es que, como siempre, lunes, miércoles y viernes a partir de las 20 horas estamos allí junto a ustedes para llevarles los pormenores de lo que es el acontecer político en nuestra región, en nuestro país, y también de vez en cuando le echamos una ojeadita, aunque hoy día no está en pauta, al orbe. Bien, vamos a retomar un tema que la verdad es que abruptamente tuvimos que dejarlo por razones de tiempo la semana pasada y han habido algunos antecedentes más. Nos referimos a esta situación de Punta Arenas sin cuarentena, podríamos llamarle el tema, que finalmente sorprendió a la ciudad desde el viernes, la verdad desde el jueves en rigor a partir de las 10 de la noche, pero era un contrasentido porque se decía que se levanta la cuarentena el jueves a las 10 de la noche, sin embargo la ciudad estaba en toque de queda hasta las 5 de la mañana, por lo tanto en rigor a partir de las 5 de la mañana del día viernes ya estábamos sometidos a una ciudad sin cuarentena, pero sí con cordones sanitarios que son también situaciones bastante, diría yo, poco precisas. De ahí vamos a analizar un tema que está vinculado a este. Bueno, y sorprendió, por supuesto, este levantamiento de cuarentena, como habíamos dicho, con esta celebración comercial del Día de la Madre. Finalmente, se abrieron todos los comercios del centro de la ciudad de Punta Arenas, todos los negocios, salieron incluso los comerciantes ambulantes a la calle, y tal como lo habíamos dicho, el gran problema aquí es el manejo de las cifras por parte de la autoridad regional, con absoluta descoordinación con las cifras nacionales, porque la verdad es que nunca quedó bien claro si esto fue entre jueves y viernes o viernes y sábado, pero claramente en los informes del gobierno no se recogieron un número en uno de estos días de 2 fallecidos acá en la región de Magallanes, en la ciudad de Punta Arenas, en el hospital clínico. Se daba cuenta de estos fallecidos, sin embargo, en los reportes a nivel central que entrega Mañalich, la subsecretaria de DASA, este número no aparecía, y nosotros nos da para pensar si esto pasa en Magallanes, debe estar pasando además en todo el país, o con las comunas de Santiago, en donde algunas se da, otras no se da, y volvemos al tema del manejo de los datos, manejo de la información y de alguna manera manejo de la realidad que hace el gobierno. Sobre este tema, y además, cuando hablamos del cordón sanitario, hay un tema, el otro día apareció en un diario argentino, aparte de este titular muy llamativo de que se levanta la cuarentena y esta bandera chilena de fondo como un no grande, no pasarán, que circuló por todos lados, el verdadero peregrinar y el verdadero via crucis que viven los camioneros chilenos en su pasada por Argentina, porque este reportaje de un diario argentino daba cuenta que efectivamente
a los camioneros chilenos se les prohíbe bajar de sus camiones desde que ingresan a la República Argentina. Imagínense, se les prohíbe el acceso a los baños, ¿ah? Y se les tiene encerrados arriba de los camiones hasta que se levanta la restricción de la frontera entre más o menos 20 horas y 8 de la mañana. Ellos no pueden comprar alimentos, tienen que llevar sus alimentos desde Chile a todo el periodo, además que como están allí en tremendos tacos, donde en las ciudades se les retiene, ciudades como El Bolsón, como Villa La Angostura, un trayecto que ellos hacen en 2 días, en 40 y tantas horas, finalmente se le demora el doble o el triple. Y una situación bien azarosa la que tienen que pasar estos compatriotas chilenos trabajadores arriba de los camiones, porque efectivamente este cordón y este cierre de fronteras en Argentina es bastante, yo diría, inhumano para el trato de estas personas que trabajan arriba de los camiones. Dalibor Etemesh. Así es, la verdad es que, bueno, efectivamente la cuarentena se levanta en Punta Arenas, todos entendemos, o por lo menos una buena parte de la comunidad entiende que esto no obedece a criterios sanitarios, sino que más bien a criterios de carácter económico, de buscar de alguna manera que las personas más complicadas en términos económicos puedan tener unos días de actividad. Nos da la impresión que va por ahí, que reactivar de alguna manera el comercio local, pero en definitiva eso no tiene relación directa con medidas claramente de carácter sanitario. Estamos hoy día en el pic de la pandemia seguramente y vamos a seguir en este ascenso, producto de este verdadero despelote que tiene el ministro Mañalich y el gobierno en todo el país, con esta lógica de abrir y cerrar cuarentenas, incluso llegando en comunas de Santiago a la estupidez, digamos, de que toda la diferencia la hace la vereda del frente, digamos. Entonces, finalmente el virus cruza, obviamente, de una comuna a otra sin ningún problema, y claramente no hay medidas concretas, serias, porque lo que no quieren hacer finalmente es garantizar, ¿cierto?, de alguna manera la estabilidad económica, salvaguardar como corresponde los ingresos económicos de las familias, porque es la condición básica para poder generar cuarentenas absolutas en todo el país. Vale decir, garantizar que todas las familias de Chile tengan un ingreso mínimo necesario, suficiente, para poder dedicarse a resguardar esta cuarentena. Eso no está en las manos, en la agenda del gobierno hoy día. Se sigue insistiendo en medidas de parche, en malos proyectos de ley que inclusive tienen que ser retirados para que sean reformulados. Cuenta el gobierno con un apoyo claro y decidido de un sector como lo es la democracia cristiana, que plantea hoy día que es posible, digamos, hacer algunos acuerdos con el gobierno para seguir avanzando. Esta famosa, ¿cómo decirlo?, esta lógica de que con ajustes menores vamos a poder salir de esta pandemia, cuando todos sabemos que antes que la pandemia estuvo el levantamiento del pueblo de Chile con estas mismas demandas, y no van a pasarnos gatos por liebre. Entonces, hoy día el gran tema, no solo en materia de pandemia, sino que en materia de medidas sociales y políticas, es qué tan profundas tienen que ser estas. Y claramente hay un sector de la oposición en que nos encontramos nosotros, en que creemos que tienen que ser mucho más profundas, decididamente anti-neoliberales, y otro sector que no, pues, que considera que con ajustes menores, que de alguna manera van a ir avanzando y van a poder lograr acuerdos en esta lógica de la institucionalidad vigente. Pero mientras todo eso ocurre, la pandemia sigue avanzando y las personas que están en cuarentena siguen deteriorando su situación económica y generándole problemas muy serios al interior de la familia.
Y ahí tú entonces echas mano a los distintos ministerios, y si tuviésemos que ver el tema de los camioneros, entendemos que el Ministerio de Transporte algo tendría que hacer y decir, ni hablar del Ministerio del Trabajo, que brilla por su capacidad para seguir, digamos, respaldando y garantizando el abuso empresarial. El Ministerio de las Culturas y las Artes, olvidémonos, hoy día tenemos miles de artistas cesantes, total y absolutamente abandonados, sin ninguna posibilidad, ni siquiera de postular a un proyecto que les permita de alguna manera superar la pandemia, porque los distintos ministerios no están a la altura, simplemente no han estado a la altura, nadie se ha puesto a trabajar como corresponde. El propio ministro de Salud hoy día tú ves que hace puestas en escena y hace análisis de lo que significa la pandemia en el mundo y se compara con otros países, pero se muere un señor en su casa y se demoran 24 horas en ir a retirar el cuerpo, digamos. Entonces, ¿qué ministro de Salud y qué subsecretaria de Salud es capaz de soportar aquello? Cuando uno entendería que la primera acción de un ministro es llamar al director del hospital donde se atendió ese paciente y darle una hora para que concurra a su oficina con todos los antecedentes y para resolver este problema. Pero no, la respuesta que te dan es, estamos requiriendo mayores antecedentes. Entonces, claramente ni siquiera hay un compromiso real con lo que está ocurriendo. Las autoridades se van en esta lógica de la puesta en escena, y eso está teniendo un costo tremendo para la comunidad, para las distintas comunas y regiones del país, y entre esas nos contamos nosotros. Claro. Volviendo al tema regional, Fernando, la verdad es que si nosotros observamos las cifras acá en Magallanes, que por lo demás son, el manejo de las cifras bastante arbitrario, un día dice bajamos a 3 los infectados, al otro día inmediatamente se dice sube 15, sube 16, después el otro día desaparece nadie, lo mismo ocurre con el tema de los fallecidos, pero si nosotros observamos las cifras que ellos mismos entregan y en definitiva, esta medida de levantar la cuarentena da cuenta de que efectivamente la medida de la cuarentena fue un absoluto fracaso, porque no obtuvo ningún resultado concreto en términos del llamado aplanamiento de la curva, ni de la contención del virus, ni mucho menos. Al contrario, los efectos de este levantamiento de cuarentena lo vamos a empezar a ver acá en Magallanes, con el crecimiento exponencial de nuevos infectados, los vamos a empezar a ver recién después de 15 días. Es decir, dentro de unos 12, 13 días más vamos a, efectivamente, seguramente va a haber un disparo, así como ocurrió en Santiago, un alza en el número de infectados que va a ser el golpe que se va a acusar por este levantamiento de cuarentena. Pero tú lo decías en el programa pasado también, a esto hay que sumar de que estamos entrando, más allá de que el calendario diga otra cosa, derechamente ya al clima de invierno magallánico, ¿no? Las temperaturas máximas no superan los 7, 8 grados y ya el termómetro, las temperaturas mínimas está bajando de los 0 grados con todas las enfermedades respiratorias naturales, consustanciales al invierno. Recordemos que por el tema de la suspensión de clases, incluso la campaña de vacunación de la influenza acá en Magallanes se suspendió, ¿ah? No se ha completado la campaña de vacunación, y nosotros tenemos el tristemente célebre récord, sin cuarentena, de ser la ciudad del país con mayor número de infectados por cada 100.000 habitantes, llegando prácticamente 487 a los 500 infectados por 100.000 habitantes, cuando la segunda localidad del país que le sigue, que es Santiago, está en los 280, bastante más abajo, casi en la mitad. Sin embargo, se toma esta medida del levantamiento de la cuarentena. Entonces, la verdad es que es una situación altamente preocupante y la información que entregan todos los días las autoridades de salud
a nivel regional son bastante escuetas, bastante livianas y solo dejan un gran halo de preocupación. Así es, pues, Claudio. Primero, antes de que se me olvide, 3 saludos muy rápidos. Uno, por si no está escuchando, estuvo de cumpleaños la semana recién pasada con José Luis Córdoba. Nadie sabe la edad que cumplió y nos escucha en la medida que tenga activo su audífono. Segundo, estuve de cumpleaños también don Silvio Reyes Rol, amigo de la radio Nuevo Mundo. Así que un saludo, ojalá nos esté escuchando Silvio. Tercero, un saludo a la compañera Fabiola Catalán, que entiendo que recientemente la encontraron, estaba con problemas médicos. Así que a los 3, un saludo. Yo me voy a sumar a tus saludos a nuestros auditores más fieles, que son Maribel, Otto y por supuesto a Isidora, y además hoy día cumpleaños de nuestro colega Roberto López, que también nos escucha siempre, así que Bien, me sumo a los saludos. Además, un recuerdo, como siempre, a nuestro desaparecido compañero Marco Bamonde, porque hoy día, 11 de mayo, se celebra en el país el Día del Teatro, a propósito de lo que decía Dalibor sobre el tema de la crisis que está ocurriendo en el ámbito artístico. La palabra para Fernando Bamonde. Sí, mira, ver un poco las cifras de hoy, que tenemos en Magallanes 901 infectados, 8 nuevos casos, de los cuales 3 son sintomáticos, 5 asintomáticos y finalmente una cifra de 14 personas fallecidas. Ayer escuchaba una entrevista en extenso a Luis Castillo, quien fue recientemente, antes del estallido de esta crisis de salud pública en Chile, era el subsecretario de redes asistenciales del Ministerio de Salud, y lo llevan a la televisión, y tristemente célebre porque dejó el cargo, porque estaba involucrado en el asesinato de Eduardo Frei Montalva en la clínica Santa María, lo cual no le quedó otra cosa que renunciar a su cargo, principalmente por la oposición de la democracia cristiana. Bueno, este señor lo llevaron a la televisión ayer para dar un poquito de tranquilidad, pero señalando en todo momento, a todo evento, que todas las medidas están tomadas y que no vamos a vivir, por cierto, un colapso del sistema de salud, al cual estamos viendo con las cifras que se manejan actualmente. Sin embargo, 2 cosas. Uno señaló que en realidad las cifras que se aportan día a día, que entrega el gobierno, son una foto desfasada alrededor de 10 días. Y eso lo reconoce un médico que es cercano a este gobierno, y por lo tanto todas las cifras que manejamos no son la realidad que estamos experimentando, y menos en la región de Magallanes. Y segundo, es el hecho de que lo que debiera haber ocurrido acá en términos de coordinación es que cada región o cada territorio, en la medida de sus posibilidades, hubiese establecido una mesa social COVID-19 que existe a nivel central, entiendo que está absolutamente quebrada, debido también a esta escasa transparencia, pero en la región debimos haber tenido una mesa social de esta naturaleza y que integrara a otros actores. Porque si bien es cierto, las políticas públicas son nacionales, pero las realidades locales determinan también mucho la aplicación y las necesidades que tiene cada espacio territorial. Frente a esto, reiterar la ausencia de las autoridades del gobierno regional, reiterar la descoordinación del servicio de salud con lo que es salud primaria, ver la descoordinación también existente, y ya esto es un tema crónico, no ha sucedido de otra manera, de los poderes políticos con los poderes locales territoriales, llámese municipio, salud primaria, otros actores, colegio médico regional, colegio de profesores, es decir, aquí estaba la oportunidad para ir observando el desarrollo de esta crisis sanitaria con los ojos que obedecen a nuestra región, y nadie se ha planteado la pregunta por qué esta envergadura de casos en la región de Magallanes, y explicárselo, porque de ahí pueden salir explicaciones que son una construcción también política y con corte fascista, porque
Algunos señalaban que podría eventualmente haber sido producto de la existencia de los cruceros, pero no lo sabemos. Es decir, nadie sabe por qué estalló y hoy día estalló la pandemia, el coronavirus acá en nuestra región, en especial en la comuna de Punta Arenas, pero hoy día tampoco nadie a ciencia cierta tiene la certeza de por qué se baja la cuarentena. Es cierto, hoy día tenemos 8 casos. Sin embargo, atendiendo a la misma postura que nos señalaba el ex subsecretario Luis Castillo, esta es una foto bastante atrasada y posiblemente estos 8 casos que se están reportando hoy día es el efecto de la cuarentena que se eliminó hace menos de una semana. Pero siempre hay que estar pendiente de lo que va a ocurrir a futuro, y en eso parece que no tenemos ninguna disposición, porque esta escasa transparencia del gobierno en entregar cifras veraces a organismos públicos, llámese universidades, Universidad de Chile, Universidad Católica, cuyos académicos han requerido permanentemente estos datos de modo de poder hacer una proyección. Pero eso no lo hemos tenido, no hemos tenido ningún tipo de transparencia en ese sentido. Entonces, nos queda la preocupación, además de la preocupación de salud, pero además la preocupación en materia social, en materia laboral, en materia, se puede decir incluso en un espectro más amplio de derechos humanos y acceso a la alimentación como elemento básico, y que son las consecuencias que ya estamos viviendo, estamos experimentando con esta tremenda ola de despidos, con esta tremenda ola también de lo que está sucediendo, escasez de trabajo, precariedad ya del trabajo y escasez, por lo tanto, de recursos para satisfacer las necesidades básicas y mínimas de la población. En ese sentido, también ver que los municipios han cumplido un rol que no lo han cumplido acá en Magallanes. Estoy hablando básicamente de Punta Arenas, porque los recursos no están llegando a quienes realmente los necesitan, y hoy día es una cifra exponencial de la población que necesita recursos y que, debido a esta óptica, que es miope, de las políticas públicas en pandemia, en materia social del gobierno, que no hace otra cosa que enfatizar el hecho de la ultrafocalización para la entrega de recursos, dejando fuera gran parte de una población que requiere y necesita hoy día, más que nunca, la colaboración y el apoyo del Estado en sus diversas formas, llámese municipios, llámese entidades gubernamentales, de salud, sociales, etcétera, 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 y eso no está ocurriendo. Eso nos abre un escenario de mucha preocupación, debido también a que paulatinamente vamos a comenzar a ver en las calles las consecuencias de esta crisis, y esas consecuencias no es otra cosa que la desesperación de la población. Y eso es lo que preocupa fundamentalmente. Bien, estamos en nuestro programa Primera Línea aquí en la 104.7 del dial FM Radio Nuevo Mundo Patagonia. También nos pueden ver en nuestras plataformas en las redes digitales, en el Facebook Nuevo Mundo Patagonia Radio, y también por nuestro canal de YouTube Patagonia Radio Nuevo Mundo. Vamos a analizar ahora, de alguna manera, aunque lo hemos estado tocando tangencialmente, la situación a nivel nacional en el aspecto sanitario estrictamente. Este lunes, hoy día en la mañana, no, hoy día es lunes, ¿cierto? No, me perdí, claro. Este lunes, hoy en la mañana, el gobierno entregó su reporte de la situación del COVID acá en Chile, señalando que se registraron 1.197 casos, ¿ah? Dejando un total de 30.063 pacientes, el doble de los que había hace menos de 2 semanas. Además, se elevaron los fallecimientos sobre los 323, tengo entendido, a nivel nacional, con todos estos desfases entre las cifras de regiones y la cifra nacional, estos desfases incluso de los que hablaba Fernando, que van más allá de una semana en muchos casos, ¿ah? Bueno, esto da pie para que efectivamente muchos ya sectores y especialistas
apunten que estamos viviendo el pic de la pandemia. Pero lo que hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones, esto no va acompañado con las políticas públicas, con las medidas necesarias para la protección, tanto en el plano de la salud como en el plano de las familias, del empleo, de los víveres, de los consumos básicos para parte de las familias. El gobierno responde con este ingreso de emergencia, con este bono de emergencia, que es absolutamente ridículo, y la oposición aprueba la idea del bono, pero no obviamente no el monto, y la respuesta del ministerio es, perdón, del gobierno es que, y del presidente, que va a hacer uso del veto aditivo para que finalmente se imponga este famoso bono. Es decir, el tema va en alza, sin embargo las medidas que el gobierno impone en todo plano son absolutamente insatisfactorias. La situación en los hospitales a nivel nacional, en Santiago, ya son casi insostenibles. Conocemos el dramático testimonio de un paramédico en el hospital San José, donde dice que efectivamente donde falleció una persona en el hospital por falta de implementos, por falta de ventiladores, por falta de insumos. Esa es la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Y la legislación que el gobierno trata de imponer para tratar de enfrentar esta crisis es absolutamente insuficiente, es casi una burla para los pobladores y pobladoras de nuestro país. Dale, Borete. Dalibor, ¿qué pasa con tu micrófono? Ahí está sin micrófono, Dalibor. Lo había dejado en silencio. Ya, ahí está. Sí. Antes de eso, sumarme a los saludos. Un saludo para la compañera Geo, nuestra querida compañera del partido que estuvo de cumpleaños este fin de semana. Ella participa de actividades de nuestro partido desde muy pequeña y me comentaba que sus primeras armas en el Partido Comunista fueron en el gobierno de Gabriel González Videla. Imagínense, esa mezcla de mono y rata. Así que tiene muchísimos años ella junto a nosotros y vaya un cordial saludo para ella. Y también para quien ha estado con nosotros en el programa, lo escuchaba hoy día en otro medio de comunicación, al doctor Ramón Lobos, que él manifestaba públicamente que está en cuarentena, que lamentablemente tuvo contacto con colegas infectados, y por lo tanto está guardando cuarentena en su hogar. Así que un saludo también para Ramón, que se recupere, ojalá que no pase nada, que sea solamente algo preventivo. Y bueno, eso también es una pequeña muestra de lo que está ocurriendo en el sistema de salud. Es decir, aquí, por más que se toman las medidas del caso, ¿cierto? Esta es una situación muy compleja, mucho más compleja de lo que pretenden algunos manifestar con sus frases optimistas, ¿cierto? De estas gradualidades a la normalidad, con estas malas ideas de Lavín de abrir un mall. En fin, aquí hay todo un discurso público del gobierno que solo tiende a confundir a la comunidad, y la prueba palpable de aquello es los más de 100 profesionales y técnicos de la salud infectados solamente en Punta Arenas. Entonces, esto no es una cosa tan liviana como algunos pretenden hacernos ver. Esto no lo van a manejar alternando cuarentenas, un día sí y un día no. Y las consecuencias, como decíamos, van a ser muy, muy graves, especialmente para las personas de riesgo. Aquí estamos en una situación tremendamente compleja. Hay un coeficiente de retardo, sin duda, en esto, un coeficiente de retardo que sin duda se puede calcular, pero para eso se requiere también de abrir la información, de aceptar la ayuda y el apoyo de profesionales, de técnicos, de
intelectuales que lo han dicho públicamente, el gobierno no nos pesca finalmente. Aquí hay temas que tienen que ver con estadística, con biología, incluso con matemáticas, con física, porque finalmente hay una gran cantidad de profesionales que pueden aportar con sus conocimientos y ser parte de la solución. Sin embargo, el gobierno cierra la puerta y por otro lado saca opiniones como que es más fácil ponerse en la vereda del frente y tirar piedra, digamos. O que todo aquel que no está de acuerdo con lo que plantea el gobierno son opiniones populistas, porque se ponen del lado de la solución fácil. Pero en realidad es el método que tiene el actual gobierno para defenderse de una pésima gestión en esta materia también, y en consecuencia entonces, además, limita la posibilidad de que otras personas puedan ir en apoyo, en ayuda, porque claramente hay un intento de manejar esto, de no abrirlo, de no dar a conocer los datos finos, porque no se olvidan de que estamos a 6 meses de un plebiscito, que estamos con un movimiento social que probablemente esté en este instante en un proceso de ¿cómo decirlo?, de calma, digamos, de tranquilidad, pero que a raíz de la situación económica y social que vive el país no está dormido, no está muerto, es un movimiento social que en cualquier momento puede volver a estallar. Y esa situación, para mi gusto, es la que prima hoy día en el manejo de la pandemia. Lo vemos en todo el país y también en Magallanes. O sea, tú hace un rato en la tarde nos comentabas de las inversiones, más que inversiones, digamos, del gasto, diría yo, en Fuerzas Armadas, en Carabineros. Entonces, hay todo otro tema ahí que podemos analizar, porque finalmente ni siquiera el problema es falta de recursos, sino que es tomar las decisiones políticas y económicas que se deben tomar en este momento, aun cuando eso signifique claramente perjudicar, entre comillas, o postergar los intereses de otros. No pensar en una reforma tributaria profunda hoy día que finalmente coloque impuestos a los más ricos y a las grandes fortunas y dar una solución más de fondo, es un tema. Entonces pretender que la van a resolver gastando por un par de puntos del PIB, con unos bonos pichiruches, eso no va a ocurrir. Bien, a propósito de lo que comentaba Dalibor, Fernando, quiero saltarme a otro punto, vinculando varios temas que están efectivamente relacionados entre sí. La semana pasada, la institución que mayor respaldo ciudadano queda, una de las únicas instituciones que queda incólume y fortalecida después del estallido social, que ha tenido además una participación también importante como apoyo al tema sanitario, que es Bomberos de Chile, le hizo protestas nacionales al gobierno de Piñera en todo el país. ¿Ah? Los bomberos protestaron tocando las bocinas de sus cuarteles el mediodía del día de la semana pasada, el día miércoles me parece, el jueves lo repitieron, en la noche también, porque el gobierno, dentro de las medidas geniales que se toman para enfrentar esta crisis, resolvió bajarle en un 30%, perdón, bajarle 30.000 millones de pesos a su presupuesto, lo que implicaba bajar ítems como la compra de carros, la refacción de cuarteles y también como la capacitación. ¿Ah? Sin embargo, esto se contrarresta de una manera casi obscena con las cifras que hemos conocido en un reportaje de Desconcierto, que señala que solo entre diciembre y marzo Carabineros gastó más de 6.300 millones en vehículos blindados, a los que tenemos que sumar los casi 1.800 millones para la compra de nuevos carros lanzagases de última generación y más de
2.600 millones en otros vehículos, haciendo una suma total en un gasto público de 10.700 millones en todo lo que va recorrido en el periodo post-estallido. Así responde el gobierno a esta urgencia ciudadana de una reformulación de la Policía de Carabineros de Chile, dándole más elementos, invirtiendo en plena crisis económica o gastando derechamente en estos equipamientos que van orientados y no tienen otro fin que reprimir a nuestro pueblo. Entonces, realmente uno no entiende qué está pasando en este país. O sea, cuál es el verdadero interés de este gobierno. Además, ha pasado coladito, pero resulta que hoy día el Senado hace un reclamo porque efectivamente se pretende darles atribuciones a estos cuerpos municipales de seguridad como si fueran policías municipales, pasando por sobre la Constitución, con un decreto municipal pasando por sobre el Parlamento, donde debiera efectivamente legislarse al respecto, y que van a quedar estos cuerpos municipales, que van a tener carácter policial en la práctica, van a quedar bajo la tuición del jefe de zona, del jefe de plaza, porque recordemos que estamos en un momento de excepción constitucional. Fernando Gamón. Sí, mira, yo no me sorprendería tanto, Claudio. Es parte también de la lógica de este gobierno, es parte de la lógica y de la práctica permanente de lo que ha sido la derecha en todo el siglo XX en Chile, de esta misma derecha que conquistó el poder a sangre y fuego a partir del 11 de septiembre, que uno de sus pilares es precisamente cuando se ve en conflicto con la ciudadanía, es recurrir a la represión como un mecanismo permanente. Por lo tanto, uno no debe sorprenderse. Lo que exacerba también, uno viendo los personeros políticos de este gobierno y también de los partidos que componen este gobierno, es la soberana soberbia para frente a cualquier capacidad fiscalizadora que es propia de una oposición, a cualquier capacidad de argumento, de cuestionar las políticas públicas que están emanando hoy día desde el Poder Ejecutivo. El argumento de la derecha es el siguiente, es decir, bueno, pero si la ciudadanía nos eligió a nosotros estamos en el gobierno, ¿ah? Entonces nosotros proponemos esto y ustedes tienen que aceptarlo. Entonces, la primera llamada que hace regularmente el gobierno y la derecha es decir que todo lo que proviene del gobierno hay que tomarlo dentro del contexto de unidad nacional y el contexto de crisis que estamos experimentando. Pero uno ve que las políticas públicas tienen una matriz ideológica que obedece, primero, a desfondar el Estado, entregándole recursos a privados, y segundo, a focalizar políticas sociales solamente atendiendo a pequeños segmentos de la población. Entonces, eso lo que genera es la exacerbación de los ánimos políticos, donde no puede haber acuerdo, es imposible estar de acuerdo con el gobierno cuando las medidas en políticas sociales, laborales, sanitarias, distan mucho de lo que es en sí las propias capacidades que tiene este Estado hoy día para poder ser un soporte real a las necesidades de la mayor parte de la población. Y no es de extrañarse, lo que se ha convertido este gobierno es prácticamente un gobierno policial que ha recurrido permanentemente a la represión, ha recurrido permanentemente a Carabineros de Chile como su institución ancla para sostenerse en el poder. Entonces no hay que sorprenderse. Lo que sí hay que sorprenderse es de aquellos que se llaman de oposición, pero finalmente terminan alineados con este gobierno. Ahí nosotros tenemos que ser categóricos y críticos, no solamente con el gobierno, sino los que apoyan esas medidas que son escasas y que hoy día el gobierno no puede estar jugando al ensayo del error en materia de salud pública, y menos estar escatimando recursos que existen para paliar las amplias necesidades que tiene la población.
¿Y por qué no lo puede hacer? Porque esto, más allá de una política o un bono o de X cantidad de recursos, implica la vida de la población en Chile. Es decir, estamos hablando de una cuestión vital. Sobrevivir a un virus y segundo, poder alimentarse, así de básico. Hoy día la existencia en el Chile de Sebastián Piñera. A mí la solución que le da el gobierno a bomberos me recordó estas medidas en los gobiernos concertacionistas. Se puso muy de moda en todos los gobiernos de concertación que todo se resolvía con mesa, que en el fondo había mesa para todo, ¿no? Cada conflicto que había, huelga de hambre de los mapuches, 50, 60 días, una mesa. Situación conflictiva con el colegio de profesores, una mesa. Todo se resolvía con mesa, que al final lo único que eran dilatar y el tema quedaba allí. Problemas con gendarmería, una mesa. Y acá esa fue la solución que se le dio a bomberos, a instalar una mesa para conversar. Sin embargo, nosotros conocemos, la verdad es que lo toma el desconcepto, pero estaba viendo yo que era Radio Universidad de Chile, quien pidió informes por transparencia y se encontró con estas cifras que incluso ya desatada la pandemia, porque entre el 1 de enero y el 19 de marzo, Carabineros gasta más de 6.300 millones en vehículos blindados, algunos vehículos que son usados en Israel, como por ejemplo como vehículos de guerra, ¿no? Estamos recordando lo que fue la implementación del Comando Jungla. Ahora compra más de estos vehículos tipo tanqueta, a los que se le suman, decíamos, 1.800 millones desembolsados en los últimos días de diciembre para la compra de estos nuevos carros lanzagases de última generación, y durante el mes de marzo más de 2.600 millones en otro tipo de vehículos, comisarías móviles, radio patrulla, etcétera, alcanzando este número de 1.700 millones. Dali Boreterovich. El audio, compañero, el audio. Ahora sí. Es mejor con audio. Ya. Efectivamente es una verdadera bofetada al pueblo de Chile lo que está ocurriendo con este gasto público. También han habido opiniones de, como decimos, de importantes intelectuales chilenos respecto y expertos en materia de defensa y de Fuerzas Armadas, que han dado cuenta de la gran cantidad de recursos públicos que hay en el presupuesto de las Fuerzas Armadas que perfectamente podrían ser destinados a los temas sanitarios. Del mismo modo que uno podría esperar que el rol de las Fuerzas Armadas en esta materia sea bastante más efectivo, eficiente y concreto. Sacar a pasear boinas negras no tiene mucho sentido. Pero si se entregaran los insumos necesarios, la capacitación necesaria y se pudiera hacer un chequeo permanente de las personas, podríamos tener claro incluso cuántos pacientes asintomáticos tenemos. Hoy día veía cómo Rusia aumentaba mucho su número de contagiados, y gran parte, un 40% de ellos, decían, son asintomáticos. Vale decir, es un país que tiene la capacidad incluso de chequear aquello. Nosotros hoy día, si encontramos por chiripa, como se dice en buen chileno, a una persona en una fila, digamos, hacemos un tremendo escándalo, cuando en realidad lo que debe estar ocurriendo es que se debiese estar además previniendo aquello. Deben ser muchísimas las personas que tienen el virus y que son asintomáticos y que existe la tecnología hoy día para detectarlos. Eso no se está haciendo, por lo tanto ahí tú tienes una población ambulante, ¿cierto?, que está contagiando a otros sin saberlo. Y en ese contexto, bueno, hoy día el alcalde de Punta Arenas se manifiesta en duros términos, dice que en todas partes hay pelotudos, cuando se refiere a alguien que estaba contagiado y que no estaba guardando la cuarentena. Pero también tiene una opinión bien increíble respecto, o no increíble, sino que bien sui generis, digamos, que dice que tuvieron que apelar a la buena voluntad de las empresas para que respeten los protocolos sanitarios para abrir. Vale decir, el alcalde o el jefe comunal apeló a la buena voluntad de las empresas para que el comercio vuelva a funcionar. Y todos entendemos cuál es la buena voluntad de las empresas. Entonces, a ese nivel de liderazgo, podríamos decir, estamos hoy día sometidos, con ese nivel de autoridades.
es de esperar que la voluntad sea grande de las empresas para entregarle los insumos a sus trabajadores y resguardar el cuidado de los clientes, porque de no ser así, digamos, el pato lo va a pagar la comunidad local. Y lo otro que yo quería plantear además es respecto de estos temas, pero hoy día es muy, ¿cómo decirlo?, sintomático. Hoy que es el Día del Alumno, entre paréntesis, a los profesores, comentarles que ha habido algún nivel de polémica con respecto al tema del pago de la escolaridad en aquellos colegios particulares que sin tener clases, obviamente, someten a sus apoderados a seguir pagando. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuántas de estas personas habrán salido a marchar en un momento dado para exigir su derecho a pagar la educación porque estaban en contra de la educación gratuita? Yo creo que la pandemia nos pone una serie de nuevos temas en el tapete y temas antiguos que retoman vigencia, como por ejemplo cuando se les dice a los apoderados que tienen que ir a arreglar su problema al CERNAC, porque es un problema entre privados. Estamos en un serio problema, digamos, porque la respuesta de las autoridades chilenas son esas, es un problema entre privados, entre un apoderado que contrató un servicio que no se le está entregando o se le está entregando de otra manera y no como él quería. Entonces, creo que esos son elementos que hoy día son profundamente políticos y que debemos debatir e instalar. Bien, ya que tú tocas el tema de educación, yo quisiera preguntarle a Fernando también, en su calidad de funcionario del ministerio y de profesor, sobre la situación que hoy día se está dando precisamente, esta suerte de conflicto entre el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación, frente a las políticas que el ministro Raúl Figueroa está asumiendo para abordar la crisis. Hace un par de días atrás se conoció un informe muy detallado de un comité de expertos en educación de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile, que lo que sugerían eran 4 medidas concretas. Una, efectivamente, para enfrentar la vuelta de clase y para enfrentar el tema de la pandemia. Uno, eliminar o suspender por el año 2020 la aplicación del CIMSE. Lo otro, efectivamente, terminar este año, evitar este año el tema de la repitencia, es decir, que todos los estudiantes pasen. ¿Ya? Se hablaba también que la recuperación del avance curricular iba a darse recién después de 2 años. ¿Ah? Se hablaba de privilegiar la evaluación formativa sobre la sumativa, inclusive diseñar el segundo semestre solo con evaluación formativa. Son opiniones similares a las que entregó la ex ministra de Educación, Adriana del Piano, también. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta del gobierno frente a esto? La respuesta del ministro Figueroa, el ministro de Educación, es que el CIMSE es una herramienta muy poderosa, una herramienta de gestión que entrega información vital de la cual los colegios no pueden prescindir. Por lo tanto, el CIMSE, no lo dijo con estas palabras, pero nos recuerda a su antecesora, se hace sí o sí. Con pandemia, sin pandemia, se aplica el CIMSE, no importa. Y sobre el tema de la repitencia, en el fondo, igual lo que sostiene es que, como hoy día lo define el decreto 67 del año 18, que es para casos excepcionales, pero también se pronuncia entonces a favor de que haya repitencia. Entonces, hoy día también el Colegio de Profesores está planteando que se exima por este año a los profesores de hacer su proceso de evaluación docente.
a lo que el ministerio igual se ha cerrado absolutamente. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el plan del ministerio para enfrentar esta pandemia, para adecuarse a esta realidad que se está viviendo en todos los colegios del país, a esta nueva forma de trabajo? Lo principal que todos los expertos señalan es que hoy día, más que poner el acento en lo conceptual durante este periodo, en lo pedagógico, el centro debería ser de la escuela como sistema, poner al centro el tema socioemocional, la contención socioafectiva, por todo el impacto que para los estudiantes y sus familias implica este elemento, a lo cual el Ministerio tampoco no se ha pronunciado directamente. Fernando, vamos. Bueno, hace décadas en Chile la educación es un terreno de profunda disputa ideológica. Y eso implica que están contrapuestas las nociones que se exacerban y se agudizan en este periodo de crisis respecto a lo que debe ser la educación en nuestro país. Uno, cuando se discute la calidad a través de pruebas estandarizadas, cuando se mide a través de la evaluación docente, las capacidades que tienen nuestros profesores, estamos hablando de una noción que es restrictiva, que es normativa, y que en nada colabora con una mejora continua de los aprendizajes en nuestro país. Por otro lado, lo que está en disputa también es un sentido profundamente ideológico de observar también por parte del gobierno que busca la hebra para desenredar la madeja y ver que necesita 3 elementos para instalar artificialmente una normalidad que no es tal. Uno, empujar a los trabajadores o funcionarios públicos a la normalidad. 2, reapertura del comercio, del gran comercio. Y 3, que los estudiantes vuelvan a clase. Esas son las 3 patas de la normalidad que quiere instalar artificialmente el gobierno. Entonces, aquí estamos hablando de que no sabemos todavía cuándo va a llegar esta famosa meseta. Parece ser, por los datos, por las cifras que estamos viviendo y observando, en especial de región metropolitana, que solamente estamos escalando el Monte Everest, es decir, nunca estamos llegando a esa famosa meseta que nos tenían prometido desde el Ministerio de Salud. Entonces, se articula sectorialmente educación, salud, trabajo y todo el aparataje de este gobierno para configurar un escenario de conflicto donde se instalan mesas, pero sin actores. Es inconcebible que no exista una coordinación entre lo que es el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación, donde se atiendan las reales demandas de los profesionales de la educación, donde también tienen que considerarse a los asistentes de la educación y a todos los funcionarios que trabajan y que son miles y son millones de estudiantes los que están hoy día en sus casas en gran medida y no sabemos por dónde o cuándo hoy día se puede retomar esa supuesta normalidad. Estamos hablando de por lo menos 2 o 3 meses. Y este es el momento de que las comunidades educativas, atendiendo a su autonomía, alguna de ellas, más o menos, se haga grandes preguntas. ¿Cuál es el sentido de la enseñanza? ¿Cuál es el sentido de la educación? ¿Cuál es el sentido del aprendizaje? ¿Para qué está el sistema? Y esa debiera ser la discusión de fondo, en el entendido, mira, sin ir más lejos, conversaba con un director de un centro educacional de adultos, que no es menor, o sea, hay particularidades dentro del sistema educacional. Estamos hablando que dentro de la cárcel hay un establecimiento educacional municipal, imagínate, lo que están viviendo esos 60 estudiantes que además están privados de libertad. En materia de educación de adultos en general, en gran medida son jóvenes adultos que en primera instancia son trabajadores. Entonces, las políticas públicas no llegan para ellos. Están empujando o se está empujando a los establecimientos debido a la carencia de recursos que tienen muchos municipios como esta corporación municipal, a que sean los propios establecimientos, a través de los recursos que reciben por subvención escolar preferencial, a que compren mascarillas, alcohol gel y otros insumos que necesitan para la reincorporación.
O sea, y para eso se libera a los municipios, el Estado central o el Ministerio de Educación se lava las manos, pero estamos raspando la olla para que se retome una normalidad que no es tal. Hoy día las prioridades, más que el CIMSE, más que la evaluación docente, es que preguntarse el sentido profundo que tiene la educación, y la escuela, el liceo, hoy día tiene, en efecto, tiene el rol de estar en contacto con los estudiantes, de retroalimentarlos, de apoyarlos, de saber cómo están sus familias, porque entre la escuela y el hogar muchas veces no hay otro mecanismo, entre comillas, institucionales donde la familia pueda superar sus problemas. Se valora la entrega de las cajas Junaed, pero han quedado cortísimos. Estoy hablando de Magallanes. Hay mayor necesidad de lo que en realidad puede entregar la Junaed en estas canastas básicas de alimentos que se supone que son para los estudiantes, pero hoy día es un soporte para la familia, donde hay muchos cesantes, y de insistir, hay también muchos estudiantes que son trabajadores, y claro, el tema cuando estamos hablando de la relación de particulares pagados y particulares subvencionados, nuevamente observamos, bueno, ese es un tema entre privados para el CERNAC, como decía Dalibor. Y esa es una noción, en definitiva, donde se observa que la educación no es un derecho. Cuando tú dices que es una relación entre privados, estás señalando lo que dijo en su momento el Sebastián Piñera, que la educación es un servicio como cualquier otro, como pagar la luz, el agua, el gas, en fin. Entonces hay una noción ahí que desperfila lo que es el sentido profundo de la educación como un sistema de transformación social y transformarla a través del aprendizaje, de la enseñanza en la vida de los estudiantes. Nos acordamos de educación parvularia, nos acordamos de educación básica, educación media, pero agregar también que hay multitud de otros tipos de estudiantes hoy día, y que la educación es, en efecto, un trampolín, una forma de superar la vulnerabilidad social que experimentan y viven. Te insisto en la idea de la educación para jóvenes y adultos, que ha sido pero muy golpeada, porque gran parte de sus matrículas ellos las tienen entre marzo y abril. Pleno periodo donde está ya esta pandemia, se ha visto pero completamente reducida la matrícula en este tipo de establecimientos. Así que aquí lo que debe hacerse, y hacer un llamado a los profesores a tomar un rol activo, y el profesor históricamente y la profesora históricamente han sido y deben ser un apoyo para los estudiantes de nuestro sistema, no solamente enseñando matemática y lenguaje, sino apoyando en lo que debe ser desde una llamada por teléfono a una comunicación a distancia. Ese es el rol hoy día que está destinado a cumplir la escuela y los liceos en Chile. Muy bien. Dalibor, aprovechemos estos minutos finales. Yo quiero cambiar absolutamente de tema y plantearte otro tema que ha dejado bastante inquieta y que ha causado en el mundo político también diferentes reacciones. Y es este tema de que finalmente cómo se resuelve esta propuesta de la rebaja de la dieta parlamentaria, la propuesta de hacer una rebaja a un 50%, donde finalmente con la postura de prácticamente, bueno, de toda la derecha y de gran parte de la oposición, la salida es, bueno, esto se va a resolver más adelante con una comisión externa. O sea, volvemos en el fondo prácticamente a la solución de las mesas que estábamos hablando en un absurdo, porque además el Parlamento está para eso, para legislar y para definir las normas, y acá ellos lo tiran la pelota absolutamente fuera de un campo que es estrictamente de su competencia, ¿ah? Aduciendo, no sé, conflictos de intereses, pero es absurdo porque ellos están ahí para legislar, y se ha creado toda esta polémica también un tanto de matinal, de que la gente de RD dice: nosotros donamos el 50% de nuestro sueldo al partido, y por otro lado el ex RD llega y dice: no, esto es un fondo que están
usando para sus campañas, el señor Jackson para su campaña de constituyente y las campañas a senadores y las próximas campañas a parlamentarios, y ahí se enredan, pero en el fondo lo que la gente busca, esta señal de que desde el Parlamento, en este periodo de crisis económica, los parlamentarios dijeran sí, nosotros vamos a rebajarnos la dieta y de allí en adelante a las otras autoridades que están asociadas a las autoridades administrativas, a los ministros de Estado, a los ministros de Corte, etcétera, en un 50%, nada, la tiran para el córner. Efectivamente, esa es otra muestra del estado del arte hoy respecto de lo que es la oposición, diría yo, particularmente. Porque uno no puede esperar otra cosa de la derecha. Pero de la oposición uno esperaría mucho más. No ha sido posible finalmente tener un diagnóstico común respecto, desde la oposición, respecto de lo que el país quiere, el pueblo demanda, y qué vamos a hacer como oposición para legislar en esa dirección. No ha sido posible obtener ese diagnóstico común. Y como no se tiene ese diagnóstico, finalmente lo único que tenemos son distintas visiones en función de la profundidad que le debemos dar a los temas y a las demandas y a las transformaciones requeridas. Entonces, hay sectores claramente de la derecha y otros de la oposición que se subordinan a este modelo, que no quieren grandes transformaciones ni grandes cambios, y buscan argumentaciones muy banales para sacarse el pillo, finalmente, como se dice. Pero es claro, el Partido Comunista ha sido claro en manifestar que estamos apoyando la rebaja del 50% de la dieta. Hay todo un tema con las asignaciones, esa es otra historia, digamos, que tampoco no se ha transparentado suficientemente. Se ha planteado la necesidad de acotar los periodos de reelección, por ejemplo. Entonces hemos entrado en una guerrilla finalmente, donde los que no quieren perder ni un solo peso, colocan otros temas, digamos, y le echan pelos a la sopa para enredar aún más el escenario. Pero la propuesta es concreta. A la rebaja de la dieta en un 50%, mayoritariamente la oposición más la derecha han dicho no y han tratado de engrupirse a los chilenos. Entonces, esta cuestión no tiene nombre. Finalmente, más allá de en qué gasten o no gasten los recursos, siguen siendo remuneraciones demasiado altas para lo que es incluso la administración pública en general. Si aquí hay que verlo en ese contexto también. Porque un director de servicio efectivamente tiene una remuneración interesante, pero los parlamentarios se escapan por muchas veces, digamos, esas remuneraciones, entonces no hay ninguna lógica en ese sentido, y lo mínimo que uno esperaba era una señal, que por lo menos se rebajara la dieta en un porcentaje. Tal vez no se iban a tocar las asignaciones, entendiendo que estas asignaciones tienen un carácter, digamos, operativo y que les permiten solventar otro tipo de gasto, pero era un primer paso interesante haber avanzado en aquello. No ha sido posible. Y claro, como gran cosa te vienen a decir a fin de año, miren, no nos vamos a reajustar del sueldo, digamos, no hay reajuste, incluso para eso hay oposición. Entonces, es grave lo que ocurre y bueno, siguen aumentando nomás la presión a esta olla de presión, digamos. Bien, pues sigue montándose la presión a la olla. Y a nosotros se nos acabó el tiempo. Hoy día estuvimos con Fernando Bamonte, con Dalibor Eterich, haciendo los tres solos este programa Primera Línea, que ustedes lo pueden revisar en nuestras plataformas de YouTube y también de Facebook. Así es que el compromiso es reencontrarnos, a seguir dándole acá, enfrentando toda esta coyuntura desde la Primera Línea radial el próximo miércoles a partir de las 20 horas por la 104.7. Fernando, Dalibor.
despedirnos y recordar que nos quedan 669 días de gobierno. Eso, estábamos escuchando su cuenta estábamos esperando su cuenta regresiva. Nos vamos entonces. Chao, chao. Nos reencontramos el miércoles. Chao, gracias.